Estamos aquí con esta función a la cual requerimos sacar la derivada. Entonces, para poder sacar la derivada, primero nos damos cuenta que tenemos el logaritmo natural de una raíz cuadrada. Tenemos que recordar que la raíz cuadrada en realidad es una potencia fraccionaria a la 1/2. Si tuviéramos raíz cúbica, a la 1/3 y así. En la ley de los exponentes que nos representa esta situación es la siguiente. Sabemos que a la n sobre m es lo mismo que la raíz de orden m de a la n. Esta es la regla. Y la otra, bueno, de tal suerte que en un caso particular, raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2 todo esto. Y otra de las propiedades que vamos a utilizar para poder hacer la simplificación antes de hacer la derivada es la propiedad del logaritmo del cociente. Nosotros sabemos que el logaritmo natural de a entre b es lo mismo que el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Esto es la diferencia de los logaritmos. Y otra cosa más que vamos a ocupar es la propiedad que vimos también en derivadas pasadas, pero la recordamos ahorita. El logaritmo natural de a la n es lo mismo que n por el logaritmo natural de a. Entonces, estas son las propiedades que vamos a ocupar y las vamos a ocupar. Hay otra más que nos diría que la potencia de una fracción, o sea, a entre b a la n es lo mismo que a la n entre b a la n. Entonces esta la podemos ocupar dependiendo del orden en que ocupemos esto, da lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí la tengo como recordatorio. De tal suerte que antes de empezar a derivar voy a hacer la simplificación de esta función. Entonces esto sabemos que es lo mismo que el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 1/2. De acuerdo a la propiedad que acabamos de ver y de acuerdo a la propiedad esta del logaritmo, entonces esto es lo mismo que 1/2 del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1. Y de acuerdo a la propiedad del logaritmo natural del cociente, que es la que vimos aquí, el logaritmo natural del cociente igual a la diferencia de los logaritmos, entonces esto lo podemos reescribir como 1/2 de esta diferencia, el logaritmo natural del cociente menos logaritmo natural del numerador menos el denominador. Y distributiva, la propiedad distributiva del producto, te queda 1/2 del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado menos 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado menos 1, porque este 1/2 entra multiplicando tanto a este como a este. Entonces tenemos esta de aquí. Ahora sí, esta función es exactamente la misma que la original, nada más está escrita de forma diferente. ¿Por qué la escribí de esa manera? Para poder tener algo más simplificado para poder hacer la derivada. Entonces, ahora sí vamos a sacar la derivada. Decimos, por lo tanto, la derivada de f con respecto a x, de f de x, es lo mismo que... Nosotros sabemos que cuando hay una constante multiplicando, pues esa constante se respeta y ahora va a multiplicar a la derivada del otro factor de ese producto. También sabemos que la derivada de la suma o de la resta es la resta de las derivadas. O sea que para sacar la derivada de esto es lo mismo que la derivada de esto menos la derivada de esto. Y como este 1/2 es una constante, entonces sería 1/2 de la derivada de esto menos 1/2 de la derivada de esto. Ahora, ¿cómo podemos sacar la derivada de esto? Pues nosotros ya hemos visto varias veces que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Aquí vamos a poner en nuestro recordatorio la derivada del logaritmo natural de x, pues es 1 entre x. Y por regla de la cadena sabemos que cuando tenemos la derivada de una función, del logaritmo natural de una función en x, o sea, de un argumento que no sea x, es lo mismo que 1 entre la función por la derivada de la función. Eso lo hemos visto ya varias veces, la regla de la cadena, y pues eso es lo que yo voy a aplicar aquí. Entonces el 1/2 pues pasa multiplicando ahora la derivada de esto. La derivada del logaritmo natural de un argumento es 1 entre el argumento, o sea 1 más x al cuadrado, por la derivada del argumento. ¿Y cuál es la derivada de 1 más x al cuadrado? La derivada de una constante solita es 0 y la derivada de x al cuadrado pues es 2x a la 1, o sea 2x. Y ya acabé de derivar esto, ahora voy a derivar esta que me queda 1/2
porque es una constante que multiplica, este de aquí es este de aquí, y la derivada del logaritmo natural del argumento es 1 entre el argumento por la derivada del argumento. La derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x menos la derivada de 1 es 0. Entonces me queda de esta manera. Y ahora pues nada más aplicamos multiplicación de fracciones. Yo sé que aquí hay un 1 como denominador, que no lo veo, entonces las fracciones se multiplican todos los numeradores, todos los denominadores. 1 por 1 es 1, por 2x es 2x, y aquí me queda 2 por esto de aquí, por 1, o sea 2 por esto de aquí. Pueden meterlo, pero no me conviene porque como va a haber un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, este lo puedo cancelar. Y me queda aquí lo mismo, aquí multiplican numeradores, o sea 2x, y abajo denominador 2 por x cuadrado menos 1. De la misma manera este 2 cancela con este 2 y de esa manera el resultado sería x entre 1 más x al cuadrado menos x entre x cuadrado menos 1. Pueden ocupar aquí como un denominador, por y después el denominador lo dividen entre cada uno de los denominadores y lo multiplican por el numerador. A mí me parece que así ya está escrito de manera bonita y bueno, ahí tengo ya el resultado de la derivada expresado de una forma elegante y bonita, porque habíamos visto que esto es un resultado de una derivada, pero no está bonito, esto también, y esto es lo más simplificado que se me ocurre en este momento. Podría seguir con álgebra, pero igual no lo simplificaría tanto. Con esto terminamos el séptimo de 8. Ya nada más nos falta uno. Gracias. Ojalá que les sirva.